Bueno, le damos también la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros a través del canal de YouTube como Casa de Dios Puerto Ordaz. Así que estamos acá para servirles cuando estén por acá por esta hermosa ciudad llamada Ciudad Guayana o Puerto Ordaz en el estado Bolívar, acá en Venezuela. Estamos para servirles. Amén. La semana pasada estuve compartiendo con ustedes acerca de un lugar, una tierra llamada Gosén. ¿Sí? Y Gosén es una tierra que se encuentra en Egipto. Escuche bien, es una tierra que se encontraba o que se encuentra en Egipto. Y es una tierra donde Dios permitió que su pueblo, el pueblo de Israel, pudiera ir por un periodo de tiempo. Pero ocurrió algo en esa tierra. Y era que Dios había hecho una separación de que todo lo que ocurría en Egipto no ocurría en Gosén. Porque en Gosén estaba una cobertura espiritual de parte de Dios para con su pueblo. Lo cuidaba, lo protegía, ¿verdad? Los alimentaba. Pero en Egipto llegó un momento donde Dios dijo: es necesario de que mi pueblo pueda salir ya de Egipto y vaya a la tierra de las promesas, a la tierra que yo les he prometido. Y en ese momento, cuando Moisés, el líder que Dios levanta para ese tiempo, para sacar al pueblo de Israel, de Egipto, y Moisés se levanta y va a hablar con el faraón no accede a dejar salir al pueblo y vemos todas las plagas que caen sobre Egipto. Pero todas las plagas que caían sobre Egipto, había ya un anuncio, es decir, Dios le decía a Moisés: anda y dile al faraón que deje salir a mi pueblo, si no va a venir esto. Cada vez que Moisés iba y hablaba con el faraón se negaba y venía la plaga a la tierra de Egipto. Pero algo ocurría. Ocurría que dentro del territorio de Egipto había una tierra llamada Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Pero las calamidades que estaban sufriendo por las plagas el pueblo de Egipto no ocurrían en Gosén. Había una frontera, había una línea espiritual, porque no había alcabalas, pero sí había una línea espiritual donde Dios permitió que lo que ocurría en Egipto no pasara en Gosén. Y ahí vemos la mano de Dios cubriendo, guardando y protegiendo a sus hijos. Ahora bien, llega un punto y es cómo llega el pueblo de Israel, cómo llega a Gosén, cómo llega a Egipto. Y vamos a ver cómo un hombre que pudo pasar por un proceso se convirtió en un canal de bendición para toda una nación. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 45, ahorita vamos a leer unos versículos, ahí vemos, y ahí es donde sale el lugar llamado Gosén. ¿Y por qué ese lugar es tan importante? Una de las cosas que nosotros para entender es que había hambre en Canaán. Canaán era el lugar donde habitaba Jacob. Jacob, que después se le cambia el nombre, después que tiene el encuentro con el ángel, que pelea con el ángel, le dice: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y en ese momento se le cambia su nombre de Jacob a Israel. Pero Jacob habitaba en la tierra de Canaán, juntamente con sus hijos, las esposas de sus hijos, sus nietos y sus animales. Ahora llega un momento donde hay hambre en Canaán. Vino una sequía, hay una hambruna, y Jacob juntamente con sus hijos dicen: ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar alimento para nosotros, para nuestros hijos, para los nietos y para nuestros animales? Recordando que Jacob tuvo sus hijos, y entre esos hijos tuvo uno llamado José. Ese José el soñador, ese José que sus hermanos se levantaron por envidia, por celos, porque era de alta estima para su padre, porque lo tuvo, ¿verdad?, a una edad muy avanzada, y también era una promesa que había tenido también con una de las mujeres que él amaba, Jacob. Pero vemos que los hermanos se levantan contra José, y ellos lo toman, lo golpean, lo lanzan a una cisterna que estaba seca, y el plan de ellos era matar a su hermano. Nosotros conocemos la historia de José,
pasan unos mercaderes y ellos deciden vender a su hermano. No era un extraño, era su hermano. Y ellos deciden vender a su hermano como esclavo a los mercaderes. Porque ellos dijeron, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos vale a nosotros matar a nuestro hermano? ¿Por qué no lo vendemos y obtenemos algo? Y eso fue lo que hicieron, lo vendieron. Es por eso que José llega a Egipto. Pero cuando llega a Egipto, llega como esclavo y comienza a servirle a Potifar. Y una vez que él comienza a servirle a Potifar, él comienza a prosperar en todo. Se vuelve un buen administrador porque la mano de Dios, la gracia de Dios estaba sobre José. Ahora bien, lo que ocurría con Jacob era que Jacob tenía entendido por sus hermanos, por sus otros hijos, de que José estaba muerto. Es decir, Jacob desconocía que realmente su hijo José todavía seguía con vida. Es decir, que José estaba vivo. Dios había hecho que José llegara a ser de alta estima para el faraón. Llegó a ser gobernador, llegó a gobernar en todo Egipto. Y una de las cosas que nosotros vemos es que ahora Jacob envió a sus hijos a ver qué pasaba en Egipto. ¿Por qué? Porque en todos lados había hambre, no había que comer, pero en Egipto sí había comida. Y por eso es que Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto, vean qué es lo que está pasando, porque no hay comida en todos lados. Tenemos una necesidad, tenemos hambre, pero en Egipto hay comida. Y ellos lo que no sabían era que Jacob envía a sus hijos a buscar ayuda, pero lo que los hijos de Jacob no se esperaban era la persona que los iba a recibir. Nada más y nada menos que ese hermano que ellos habían vendido. Ese hermano que quizás en su mente habrán dicho, ¿qué será de la vida de José? Quizás puede ser que sea algún esclavo de alguien. Ellos nunca se imaginaron que ese hermano, que ese joven había pasado por un proceso tan fuerte pero necesario que llegara a Egipto. Cuando ellos llegan a Egipto, quien los recibe es nada más y nada menos que su hermano. Y con esto te quiero decir de que hay personas que muchas veces se han querido levantar en tu contra. Se han levantado con críticas, se han levantado con negatividad, se han levantado para señalarte, para juzgarte. Muchos de ellos quizás, ¿verdad?, hablando mal, cuando también se enteran porque José tenía algo especial. Y quizás desde que tú has conocido al Señor y esa gracia de Dios sobre tu vida, hay personas que han dicho, sí, ahora que eres cristiana, ahora que eres cristiano. Bueno, no dicen cristiano y cristiana, ¿sabe cómo dicen? Evangélico, ¿sí o no? Ahora, sí, ahora eres evangélica. Y a veces me río porque a veces la gente dice que eres evangélico, como que si es peor que eres peor que drogadicto, eres peor que un sicario, no sé. Dios mío. Y muchas veces las personas se han levantado para hablar, para criticarte, para juzgarte. Pero cuando muchas veces ellos pueden estar pasando por una necesidad y necesiten una ayuda, quizás tú vas a ser esa persona que ellos menos esperan, pero la respuesta y la ayuda de parte de Dios para su vida está en ti. Eso fue lo que pasó con los hermanos de José. Ellos no se lo esperaban. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Vamos a estar leyendo lo que dice Génesis capítulo 45, versículo del 8 al 10. Vean lo que dice la palabra del Señor. Aquí en este momento ya José se le revela a sus hermanos. Cuando ellos se enteraron que era José, los hermanos, imagínense, ¿cuál fue la impresión? ¿Qué haría usted si fuera el hermano de José? ¿Tú eres José? Nuestro hermano, el que nosotros vendimos como esclavo. Tú tienes autoridad en Egipto. Tú eres el gobernador de Egipto. Nunca se lo esperaron. Esa va a ser la misma cara de sorpresa que van a tener muchos cuando vean que Dios comienza a bendecirte en este año 2023. En el nombre de Jesús.
Y vea, ya José se le revela a sus hermanos y ellos comienzan a sentirse mal. No, José, disculpa, no. Y vea lo que pasa con José. ¿Qué les dice José? Les dice: fue Dios quien me envió aquí. Es decir, lo primero que hace José es quitarle a ellos el sentimiento de culpa, porque obviamente se sentía culpable por tanto tiempo, por tantos años de lo que ellos le habían hecho a su hermano. Y le dice: fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. O sea, no era cualquier persona, José. Y dice: vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, y tus ovejas y vacas y todas tus posesiones. Una de las cosas que nosotros estamos viendo que José hace es lo siguiente. José tenía todo el derecho. De hecho, en el pensamiento de los hermanos de José, quizá cuando entendieron y conocieron que era José y que tenía autoridad, quizá ellos pensaron: nos va a mandar a meter preso. La pregunta es lo siguiente: ¿José tenía todo el derecho de mandarlos a meter presos, sí o no, por lo que le habían hecho? Sí. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de José? Y tú dices: ¡ah! ¿Te acuerdas lo que me hiciste? ¿Sí o no? A veces hasta con los hermanos, ¿verdad? A veces: me lo quitaste, está bien. ¿Y qué dice? Te voy a agarrar en la bajadita, ya te veré, ¿sí o no? Y después cuando viene el hermano y dice: así te quería ver. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de José? Pero José mostró algo totalmente diferente. ¿Sabe lo que mostró José? Perdón y amor. José tenía todo el derecho de sentirse resentido, maltratado, humillado, rechazado por sus hermanos. Pero contrario a eso, él decidió perdonar y amar. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, pero qué gran lección para todos nosotros. Y una de las cosas que hace José en ese momento, José lo que le dice a ellos y le manda a decir, porque Dios le da un mensaje a Jacob que le envía a su hijo José, a través de José, ¿verdad? Y José le manda a decir: ven acá, Dios me ha puesto por jefe de Faraón y yo te mando a buscar a que vengas a vivir conmigo, no en Egipto, sino en que vengas a vivir en Gosén. Una de las cosas que nosotros estamos viendo acá es que Dios le manda un mensaje a Jacob. Y es la misma invitación. ¿Qué fue la invitación de Dios para con Jacob? Le dijo: ven acá a habitar en Gosén. Y es la misma invitación que tú puedes hacerle a una persona cuando tú le invitas, por ejemplo, a venir a la iglesia. Cuando tú le invitas a venir, por ejemplo, a casa de Dios, usted le está diciendo literalmente a esa persona: yo quiero que tú vengas al lugar donde Dios me está bendiciendo, donde Dios me está hablando, donde Dios me ha restaurado. Porque eso fue lo que pasó con José. En el proceso de José, José pudo entender, y por eso se lo dijo a sus hermanos: no me enviaron ustedes nosotros acá, fue Dios el que permitió que todas las cosas pasaran. Es decir, en ese proceso tan duro y tan difícil, José no sabía lo que le esperaba, pero sí sabía algo: que si Dios estaba con él, el plan de Dios para con él iba a ser grande. ¿Qué pasa si hoy te dicen: mira, tu proceso va a ser como el de José? ¿Qué pensaría usted? ¿Seguro? ¿Como el de José? Quizás lo pensarías, ¿verdad? Porque fue fuerte. El proceso de José fue fuerte. Pero Dios le estaba mandando a su padre a decir: ven acá, yo quiero que habites en este lugar, porque yo te voy a alimentar, porque yo te voy a bendecir, porque yo voy a estar contigo. Cada vez que tú invitas a alguien a la iglesia, tú le estás diciendo a esa persona: yo quiero que me acompañes al lugar donde yo he recibido paz,
estoy recibiendo palabra de Dios, estoy recibiendo bendición, donde mi vida está siendo restaurada, donde mi familia está siendo restaurada, donde mi matrimonio, donde mis hijos, mis finanzas, mi salud está siendo restaurado. Es decir, a todos nosotros nos gusta compartir ¿qué? Lo bueno. Si usted no se siente agradable en un lugar, usted no va a invitar a otra persona que vaya a ese lugar. Si tú vas a un restaurante y la comida es mala, el servicio pésimo, usted le va a decir a algún amigo que usted ama, que usted quiere, ven, vamos a ese restaurante, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es mal el servicio, la comida es mala. Usted no le va a decir a otra persona que vaya, usted no lo va a recomendar. Pero todo lo contrario, cuando usted va a un lugar y a usted le gusta la comida exquisita, cuando el servicio es bueno, cuando usted se siente atendido, cuando usted se siente importante en ese lugar, usted va a querer compartir lo bueno con otra persona. Y si Dios, a través de esta casa que hoy puede representar para ti esta tierra de Gosén, si Dios te habla, si Dios te ha restaurado, si Dios te ha dado paz, si Dios te ha dado alegría, gozo, bendiciones, te ha dejado, ¿verdad? O te ha permitido, te ha ayudado a dejar la ansiedad a un lado, la depresión a un lado. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo a otra persona? Yo quiero compartir contigo en el lugar donde me siento bien. Entonces, cuando tú invitas a una persona a venir a la iglesia o a venir a casa de Dios, usted lo que le está diciendo es: quiero compartir contigo algo bueno que me está sucediendo, algo que me ha sucedido, he visto la mano de Dios. Y eso es la misma invitación que Dios le estaba haciendo a Jacob. ¿Sabes algo? Gosén estaba dentro de Egipto, pero era un lugar especial. Diga conmigo, estaba dentro de Egipto, pero era un lugar especial. Porque en Gosén estaban ocurriendo cosas que afuera, en Egipto y en otros lados, no estaba pasando. Y es lo mismo cuando Dios quiere hablarte, te va a hablar a ti en este lugar. Un miércoles de recarga, te va a hablar un domingo en cualquiera de nuestros 2 servicios, a través de las casas de bendición. Estamos, ¿verdad?, siempre prestos para escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere hablarte. Cosas están ocurriendo en este lugar y seguirán ocurriendo. Cuando nosotros, ¿verdad?, acabamos de leer lo que fue el versículo 10, ahí en Gosén, mire, en Gosén es el lugar que en tiempos de crisis Dios te alimenta. Es donde Dios te dice literalmente: allí te voy a alimentar. Y todos nosotros en algún momento, no sé cuántos de ustedes han encontrado en esta casa un Gosén para su vida, que en tiempos de crisis, cada vez que tú vienes a la iglesia, Dios te da una palabra que va a alimentar tu alma, tu espíritu, tus emociones, tus sentimientos, tu matrimonio, tu negocio, tu vida. En esos momentos de crisis, cada vez que puedas venir, mire, hay momentos donde se pasan por crisis. Y en este caso Jacob estaba pasando por una, y era una necesidad, era hambre. ¿Sabes que todos nosotros tenemos necesidad? También hay un hambre espiritual. Y hay una necesidad que es un hambre espiritual. Y en ese momento había una necesidad de pan, de comer. Y Dios lo fue a alimentar. Pero ¿sabes algo? Hay momentos de crisis donde tú te puedes sentir desanimado, te puedes sentir estresado, estresada, te puedes sentir deprimida, deprimido, te puedes sentir de que ya no quieres seguir avanzando. Hay momentos de crisis donde dice: yo no sé si este matrimonio va a seguir adelante, no sé si mi familia, ¿verdad?, se va a poder restaurar, yo no sé si voy a tener el ánimo para levantarme este año, seguir soñando, seguir teniendo metas, seguir teniendo proyectos. No sé qué va a pasar, pero algo sí te digo, y estoy seguro que cada vez que vienes a la iglesia o escuchas la palabra de Dios, eso es como un pan espiritual para tu vida. ¿Qué pasa cuando tienes hambre? Y tu cuerpo sabe que tienes hambre y tu estómago te habla, ¿verdad? Y comienza a: ay, bendito, tengo hambre, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Hay algunos que hasta comienzan a temblar: ay, me va a dar un bajón, no, necesito comer algo. ¿Por qué? Porque el cuerpo te dice: tengo hambre, necesito. Y cuando usted come, ¿cómo usted se siente? Cuando usted come, usted se siente bien. Cuando tú en tus emociones, en tu alma, en tu espíritu tienes esa necesidad de decir: necesito escuchar palabra, necesito orar, necesito ir a congregarme. ¿Por qué? Porque cuando escucho palabra es un pan espiritual que Dios te da.
La palabra de Dios es nuestro pan espiritual para día a día. A veces alimentamos más nuestro cuerpo y nuestro espíritu está flaquito, está raquítico. Pero en este tiempo estamos alimentando nuestro espíritu y nuestro cuerpo no es que está pasando hambre. Estamos suprimiendo algunas cosas que son necesarias para, ¿verdad?, fortalecer nuestro espíritu, para ejercer el dominio propio. Y cuando vengan las tentaciones que digan carne fuera, ¿verdad? Cuando vengan las tentaciones usted va a poder resistir. Pero asimismo, cada vez que tú vienes a la iglesia o que vas a la iglesia, ¿recibes qué? Recibes un pan espiritual. Ahora bien, cuando nosotros leemos en el versículo del 11 al 13 de Génesis 45, vean lo que dice. Este es el mismo Dios, pero hablando a través de José. Y dice: yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Y dice: además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense, tráiganlo ya. José le está diciendo a sus hermanos: yo quiero ver a quién, a mi padre. Pero una de las cosas que hizo Jacob, llega la noticia a Jacob. Imagínese para un padre escuchar que su hijo, que él creía muerto por tanto tiempo, estaba vivo. ¿Qué sentiría ese hombre? Pero algo ocurrió con Jacob. Jacob no se movía por emoción. ¿Sabe lo que hizo Jacob? Jacob, él se mueve desde Canaán, donde vivía, y para ir hasta Gosén tenía que pasar por Berseba. Y él se queda en Berseba, y ahí él lo que hace es que él recibe la noticia de que su hijo estaba vivo. Pero él entendió algo. Entendió Jacob que si él se movía para Gosén, no solamente era para provisión, sino que en ese lugar iba a reencontrarse con su hijo José. Lo que nos quiere decir que en Gosén se encuentra alimento, pero también que se encuentra reconciliación. Hay un reencuentro con aquellas personas que amamos y queremos. En ese caso, Jacob, cuando llega a Berseba, ¿sabe lo que hace Jacob en Berseba? Él hace un sacrificio. Él presentó una ofrenda a Dios. ¿Para qué? Para él poder recibir dirección de parte de Dios. ¿Sabes algo? Antes de ir a Gosén, debes pasar por Berseba. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis capítulo 46, versículo del 1 al 4, vea lo que dice. Del 1 al 4, capítulo 46 dice: el padre de José salió de Canaán con todas sus pertenencias, y al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló en un sueño. ¿Qué fue lo primero que hizo Jacob? Sacrificio, ofrenda a Dios. Y después que él ofrendó a Dios, vino una palabra de parte de Dios a Jacob. ¿Cuál fue la palabra? Y dice: y esa noche Dios le habló en sueño y le dijo, y esto es una promesa para todos nosotros también, porque le dijo Jacob: sí, Señor, aquí estoy, respondió Jacob. Entonces Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy a ir contigo. Te convertiré en una gran nación y te haré volver de nuevo a Canaán. Además, cuando mueras, José, ¿qué dice?, estará a tu lado. Ese hijo que él creía muerto ahora iba a estar hasta el último día de su padre. Cuando nosotros vemos esto, lo que vemos es la acción de Jacob, que Jacob no se movió por emociones. Te digo algo, amada iglesia: no te muevas por emoción. No te muevas por emociones. Tú debes decidir moverte bajo la dirección de Dios. Y hay personas que en este tiempo se están moviendo. ¿Por qué? Por emoción. Cuando vayas a tomar una decisión de moverte, tienes que hacerte estas preguntas. Lo primero: ¿qué tú haces cuando tus emociones están encontradas? ¿Por qué?
Vamos a ponernos en el lugar de Jacob. ¿Cómo estaba Jacob? Contento por un lado, feliz de recibir la noticia de que su hijo José, el que él creía muerto, estaba vivo. ¿Cómo se sentía como padre? Feliz. Pero ahora tenía otro sentimiento. Pero tengo que ir a Egipto. ¿Cómo es posible que tengo que ir a Egipto? No, yo no puedo ir a Egipto. ¿Cómo voy a ir a Egipto? Y en ese momento hay emociones encontradas. Por eso él va y busca a Dios, busca la dirección de Dios. ¿Para qué? Para tomar la mejor decisión. La segunda pregunta que debes hacerte es: ¿a quién estás escuchando? ¿A quién estás buscando para pedir dirección? Y la tercera es: ¿en dónde la estás buscando? Hay personas que muchas veces toman decisiones, pero le preguntan ¿a quién? Al amigo, le preguntan al compadre, a la comadre, a la vecina, a otros. Y de último, vamos a ver qué piensa Dios. Jacob nos enseña que lo primero que debemos hacer para tomar decisiones es buscar a Dios, es buscar la dirección de Dios. Mira, hay personas que muchas veces, pueda que tú recibas una noticia, la noticia que te van a dar el trabajo que tanto soñaste, que tanto esperabas, y usted dice, wow, me siento bien, pero de repente usted dice, ¿pero será la mejor decisión? ¿Oraste? ¿Qué debes hacer? Ora, Señor, te doy las gracias, pero me conviene ese lugar, tengo que estar en ese lugar, me debo mover a ese lugar. ¿Por qué? Porque las emociones muchas veces te van a jugar una mala pasada. Cuando tú te dejas guiar por las emociones, te van a jugar una mala pasada. Mire, le voy a decir algo. Las emociones son buenas compañías, pero son una mal guía para tu vida. Te pueden acompañar, pero no tomes decisiones importantes basado en las emociones. Y Jacob lo sabía muy bien. Te hago una pregunta. ¿Cuántas cosas hiciste por emociones que hoy tú estás orándole a Dios para que Él resuelva ese problema que esas decisiones provocaron en tu vida? ¿Cuántas decisiones tomaste hace un año, hace 2 años, hace 3 años, 4, 5, 10 años atrás, o meses atrás, semanas atrás, que tomaste una decisión basada en tu emoción, que hoy usted dice, creo que me equivoqué, creo que tomé una mala decisión? Y hoy en día estás orando, Señor, ahora ayúdame a salir de esto donde me metí. ¿Por qué? Porque por la misma emoción de la rapidez quise tomar una decisión apresurada que ahora me está llevando a vivir consecuencias. ¿Cuántas decisiones no has tomado en tu vida? Y yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? Hemos pasado por ese momento donde hemos tomado decisiones basado en nuestras emociones. Y una de las cosas que necesitamos entender es que hay que hacer sacrificios. Jacob hizo sacrificios. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, si en un noviazgo no hay, o donde no haya sacrificio, no vale para matrimonio. En el noviazgo, ¿cuáles son los sacrificios? Vamos a ponernos límites. Ese límite de no caer, de no pecar, de no estar juntos. Juntos en el sentido de intimidad, ¿verdad? Vamos a poner reglas, vamos a poner limitaciones. ¿Por qué? Porque si tú y yo no nos aguantamos, ¿verdad?, y caemos, eso va a ocurrir en el matrimonio también. Por ejemplo, en el matrimonio donde no haya sacrificio, no va a durar. Donde no hay sacrificio para mantenerse fiel, para mantenerse, ¿verdad?, sin adulterar, de no caer en tentaciones, de no caer en vicio, de siempre decir la verdad. Si ese sacrificio no se hace en el matrimonio, ese matrimonio no va a durar mucho tiempo. De igual forma, por ejemplo, en una empresa, donde en una empresa no haya sacrificio, no es una empresa. Porque para que pueda existir una empresa hay un sacrificio de tiempo, de sudor, ¿verdad?, de conocimiento, de recursos. Hay un sacrificio. Y aún en el ministerio, aún en el llamado para servirle a Dios, lo que no te conlleve esfuerzo, lo que no te conlleve trabajo, sacrificio, no es un ministerio, no es un llamado. Todo lo de Dios tiene que ir por medio del sacrificio para ver si verdaderamente lo que quieres, si es de Dios o no es de Dios. Jacob lo hizo. Tenemos que hacerlo, amada iglesia.
Y una de las cosas que nosotros vemos, que Jacob, que era el padre de José, ¿sabes cuántos años tenía Jacob en ese momento? 130 años. ¿Cuántos años tenía? 130. ¿Cuántos años esperas tú vivir? ¿Cuántos años has planificado tú vivir? Y dices, yo quiero vivir a tal edad. Ok, ahora réstale los años que tienes hasta el día de hoy. ¿Cuánto te quedan? Aprendamos a vivir los años que nos quedan, ¿verdad? Quizá usted dice, me he consumido medio cupón. Tengo que aprender y disfrutar bien lo que me queda. ¿Por qué? Porque no sabemos. Pero muchos de nosotros, ¿verdad?, hacemos planes. Jacob tenía en ese momento 130 años. Escuche bien. Y él pensaba, Jacob como padre pensaba, José está allí. Pero si Dios me dice que yo no vaya a Egipto, para Egipto yo no voy. Vea la decisión y ser un hombre de fe, de carácter. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces creemos que una persona de carácter es una persona que es la que más grita o el que siempre anda así. Oh, mira, tú un carácter. Una persona de carácter es una persona que es segura y firme en sus decisiones. Y Jacob no iba a negociar su intimidad con Dios y la dirección que Dios le iba a marcar. Eso es una persona de carácter, que si toma una decisión, se mantiene firme en la decisión que acaba de tomar. Por eso Jacob hace sacrificio para asegurarse que Dios le iba a dar la dirección. Te digo lo siguiente, amada iglesia, no te muevas por emoción. No te muevas por emoción. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, véalo a la cara, a su derecha, a su izquierda, dígale, no te muevas por emoción. Y diga conmigo, a partir de hoy, vamos, dígalo, a partir de hoy, no me voy a mover más por emociones. Mire, Dios habla, ¿verdad? Dios habla después de un sacrificio. Y hoy en día lo que nosotros vemos es que la gente hoy no quiere hacer sacrificios. La gente hoy no quiere hacer sacrificios. La gente hoy no quiere ofrendar a Dios. La gente no quiere diezmar a Dios. La gente no quiere orar, es decir, hablar con Dios. La gente no quiere leer la palabra de Dios, que es su palabra. La gente no se quiere congregar, pero quiere los beneficios de Dios. Dame, pero yo quiero que tú me des sin yo dar, ¿verdad?, o hacer un sacrificio para recibir de tus bendiciones. Entonces la gente hoy quiere los beneficios, pero sin sacrificio. ¿Y sabes algo? Hay que pagar un precio. Hay que sacrificarse. Todo lo que tú tienes hoy, lo que Dios te ha permitido que tú puedas disfrutar hoy, juntamente con tu familia, ha sido el resultado de un sacrificio. De trabajo, de esfuerzo, de estudios, de salir a trabajar todos los días, de ir a ganarte el pan de cada día para ponerlo en la mesa, y Dios lo permite. Dios te ha dado un cuerpo, te ha dado salud, te ha dado fuerza. Entonces ha sido un sacrificio para disfrutar lo que tú tienes el día de hoy. Entonces queremos los beneficios de Dios, pero no queremos el sacrificio. Y sabes algo impresionante de todo esto, es que Dios siempre tiene un plan grande. Dios tiene siempre un plan grande. Porque cuando nosotros leímos en el versículo 3 del capítulo 46, ahí lo que vimos fue por qué Jacob, escuche esto, por qué Jacob envió a sus hijos a Egipto. Por una razón, había necesidad, había hambre en la tierra. Así que ellos fueron por provisión para ellos. Por eso Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto para ver qué es lo que está pasando. Necesitamos provisión, hay hambre. Pero ¿sabes algo? Y es una pregunta que te quiero hacer. ¿Dios podía darle provisión a Jacob allí donde él estaba? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios podía darle la provisión a Jacob en Canaán sin necesidad de ir a Egipto? ¿Sí o no? Sí. Pero había una razón, había un porqué. ¿Y sabes algo? La razón por la que Jacob se tenía que mover a Egipto no era para provisión.
Escuche esto, quiero que te concentres acá. No era para provisión, porque la escasez, escuche, la escasez provocó que Jacob se moviera para Egipto, pero para algo más grande. Es decir, Jacob estaba bien en Canaán, pero Dios permitió la escasez que llegara a la vida de Jacob y a su familia para que él se moviera a otra tierra, pero para algo más grande. Lo que quiere decir es que si ellos seguían en Canaán, ellos iban a estar cómodos. Y Dios le podía proveer ahí, pero no iban a crecer tanto como Dios quería que creciera. Hay momentos donde Dios te va a hacer salir de tu comodidad, de tu confort, de tu seguridad. Lo que tengo, hoy aquí estoy tranquilo, estoy seguro, pero Dios puede hacer, escuche, puede hacer que vivas momentos donde tú sientas una presión con el propósito de buscarlo a Él, porque en medio de esa circunstancia hay personas que se acercan a Dios y ahí es cuando Dios les revela el plan de crecimiento que tiene para su vida. Hay personas que cuando lo tienen todo no buscan a Dios, pero tan pronto viene una crisis, tan pronto viene un momento duro, ¿qué hacen? Dios mío, ayúdame. Ahí comienzan a ¿qué? Y se acercan a Dios. Y una de las cosas que Dios estaba permitiendo que Jacob, y Jacob era un hombre de fe. Y uno dice, sí, pero era Jacob, sí, pero había una razón. ¿Sabe algo? El plan de Dios no era alimentarlo en Egipto. Ese no era el plan de Dios. No era simplemente darle comida en Egipto, porque Dios podía alimentarlo ahí donde él estaba. Dios podía hacer de que de la tierra de Canaán comenzara a salir los frutos que ellos necesitaban. Dios podía hacerlo o no podía hacerlo. Sí podía hacerlo. Dios es el creador de todo. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, Él va a permitir que ciertas cosas ocurran. Y aunque en el momento tú no lo vas a entender, cuando pase el tiempo vas a decir, con razón Dios permitió que yo me moviera. Con razón Dios permitió que yo pasara por ese lapso de crisis, porque en ese lapso fue que yo lo busqué a Él y ahora puedo ver lo que Dios ha hecho conmigo. Una de las cosas que nosotros vemos es que no se trata de la provisión inmediata que estaba en ese momento, porque el plan de Dios era allí. Vea esto, en la mente de Jacob y de sus hijos estaba un pensamiento y era: tenemos hambre. Estamos bien aquí, ¿verdad? Tenemos hambre. Eso era lo que había en la mente de Jacob y de sus hijos. Tenemos hambre. Pero en la mente de Dios estaba para con Jacob: te haré una nación grande. ¿Qué es una nación? ¿Sabes lo que es una nación? Venezuela es una nación. No es lo mismo tener un grupo de personas, que yo estoy con mis hijos tienen sus esposas y sus esposas sus hijos, y tengo mis nietos. Ay, ok, ya estamos aquí, ¿verdad? Un pequeño aquí, somos una manada, somos un pequeño pueblo. Y tenemos una necesidad. Y en ellos estaba: tengo la necesidad, tengo hambre, necesito comida. Pero en los planes de Dios estaba: necesito moverte, porque yo te puedo alimentar ahí, pero no te puedo hacer una gran nación en el lugar donde estás. Yo necesito que te muevas para hacerte ¿qué? Una gran nación. Y una de las cosas era: ¿por qué en ese lugar? ¿Por qué no hacerlo en ese lugar? ¿Por qué no hacerlo ahí en Canaán? Porque una nación grande no se hace en Canaán, una nación grande no se hace en Egipto, una nación grande se hace en Gosén, en el lugar de la cobertura. Es decir, Dios te puede hablar ahí en tu casa, sí. Dios te puede hablar en tu trabajo, sí. Dios te puede hablar en tu carro, sí. Pero ¿por qué Dios permite y hace muchas veces que sucedan cosas en tu vida inexplicables para que tú vengas a buscarlo a Él, para que vengas a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene una palabra especial para ti.
Muchas veces puede venir, me siento mal, estoy ansioso, estoy estresado, necesito una palabra de parte de Dios. Y puede que tú vengas y digas, yo necesito es quitar este estrés, necesito paz. Pero Dios te dice, sí, tú vienes por la paz, ¿verdad? Que tú estás necesitando en este momento. Pero lo que no sabes es que yo quiero hacer de ti algo más grande. Es decir, el plan que yo tengo contigo es bendecir a tu familia, bendecir tu matrimonio, bendecir a tus hijos, bendecir tu trabajo, bendecir tu negocio, bendecir tu finanza. Que este año 2023 sea un año bueno, que este año 2023 supere tus expectativas. Es decir, los planes de Dios siempre van a ser más grandes. Esos son los planes de Dios. Y una de las cosas que nosotros vemos es que había una cobertura especial en donde, en Gosén. Y puede que este lugar represente para ti Gosén, pero Gosén también tiene que representar tu casa. Que cada persona que entre a tu casa, a tu apartamento o a tu negocio, cuando entre en ese lugar, pueda sentir algo diferente que no encuentra en otro lado. Que pueda decir, wow, ¿sabes qué? Yo venía estresado, venía cargado, venía cargada, pero tan pronto entré a tu casa que estoy conversando contigo, con este tecito, en este ayuno, porque no podemos tomar café, pero en este tiempo que he hablado contigo y que estoy en tu casa, wow, siento una paz que es la que yo anhelo. Oye, me has dado palabra que era lo que yo estaba necesitando. ¿Sabes por qué? Porque tu casa tiene que convertirse en una tierra llamada Gosén. Gosén es la cobertura de Dios. Es la mano de Dios en ese lugar. Ahí hay provisión, tanto de alimento físico como de alimento espiritual. Hay paz, hay palabra, hay oración, hay adoración, hay acuerdo. Eso tiene que representar tu casa. Eso tiene que representar tu oficina, tu negocio, tu trabajo, tu servicio. Eso es lo que tiene que representar. Que la persona quiere estar en ese lugar porque siente algo diferente, encuentra algo diferente, recibe algo diferente que no lo va a encontrar en más ningún otro lado. Y eso es lo importante. ¿Sabes algo? Dios quería para con Jacob hacerlo algo, una nación grande. Una de las cosas que nosotros vemos es que Dios permitió que Gosén no era el lugar final, era el lugar para hacerlo una nación. Y Dios quiere escogerte para hacerte una nación dentro de un lugar, escucha esto, dentro de un lugar de corrupción. Es decir, ¿cómo así? Puede que tú estés en tu trabajo y te digan, no, pastor, si tú supieras. Mire, en mi trabajo hay chisme. Yo creo que el chisme está en todos lados, ¿verdad? Hay chisme, hay envidia, pastor. Bienvenido al mundo. Eso lo vas a encontrar de todos lados. Chisme, envidia, celos, ¿verdad? Negatividad, personas hablando mal, personas falta de fe. Eso lo vas a encontrar. Pero ¿sabes algo? Dios quería y Dios te ha escogido para hacerte alguien diferente en medio de ese lugar donde hoy se habla mal. Pero Dios quiere que a través de ti la gente comience a cambiar, que la gente diga, wow, yo necesito más de ti. ¿Sabes algo, amada iglesia? Una de las cosas que nosotros vemos es que muchas veces nos hemos preguntado, o tú no te has preguntado, ¿por qué Dios te tiene en el lugar donde estás actualmente? ¿Por qué si has querido moverte o estar rodeado de esa gente? No, yo me quiero mover de este lugar. Puede ser de un trabajo, puede ser aún hasta de nuestra nación. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios no ha permitido que las cosas se me den para moverme? Y es porque Dios te necesita ahí. Dios te necesita en este lugar. Dios te necesita en esta nación. Dios te necesita en esta ciudad. Hay gente que se quiere mover de ciudad, hay gente que se quiere mover de trabajo, hay gente que se quiere mover hasta de país. Pero te digo algo, no te vayas o no te muevas por emoción. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tomas decisiones basadas en tus emociones, Dios no está en la obligación de respaldar esa decisión. Dios solamente respalda las decisiones que van bajo su voluntad. Cuando se buscan a Él y se le busca dirección, Señor, ayúdame, dame la dirección, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión es la correcta? Sé que no vas a tomar una decisión por mí, pero dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame el discernimiento para saber qué me conviene y qué no me conviene. ¿Me muevo o no me muevo? ¿A qué le digo que sí y a qué le digo que no? No te dejes guiar
para tomar decisiones basado en tus emociones. Amén, amada iglesia. Y una de las cosas que vemos es que esto no se trata de provisión. Esto no se trata de dinero. Porque Dios, amada iglesia, puede proveerte aquí, puede proveerte en tu trabajo, puede proveerte o aquí en Venezuela o fuera de Venezuela o en Ciudad Guayana o en otra ciudad. Eso no se trata de dinero. Y muchas personas a veces se mueven es ¿por qué? Es por ese objetivo. Quiero más. Pero ¿sabes algo? Esto no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere hacer algo en tu interior, algo en tu vida. Dios quiere hacerte algo grande y muchas veces esa palabra la vas a recibir en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Amén. Mire, Gosén es el lugar de la reconciliación. Diga conmigo, lugar de reconciliación. Gosén es el lugar de la reconciliación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos en el versículo 29 y 30, vea lo que dice. Vea esto. José mandó que le prepararan su carro y salió a encontrarse con su padre. ¿Con quién salió a encontrarse? Con su padre. Y dice, en cuanto José lo vio, ¿a quién? A su papá. A su papá, un hijo que quizás José, escuche, Jacob, padre, estaba en Canaán pensando, llorando y sufriendo por un hijo que él creía muerto. José en Egipto, pasan los años sin tener noticia, pensando que quizás su papá ya estaba muerto. Imagínese el encuentro de esos dos. El saber un padre que su hijo está vivo y saber el hijo que su padre aún vive. ¿Cómo hubiese sido ese abrazo? Un abrazo donde casi que se funden los dos ahí. Porque vea lo que dice. Y José mandó a que le prepararan su carro y salió a encontrarse con su padre. En cuanto José lo vio, corrió a sus brazos y se soltó a llorar un buen rato. Esas lágrimas que estaban contenidas por tantos años, por tanto tiempo, por tanto sufrimiento, por tanto proceso, José dijo, es el momento de llorar, es el momento de quebrantarme, es el momento de llorar, pero con la persona correcta. No todo el mundo es la persona correcta para que tú vayas a llorar a sus brazos. Jacob como padre, cuando vio a su hijo, también lloró porque era la persona correcta. Por tanto tiempo te lloré, por tanto tiempo pensé que más nunca te iba a ver. Su padre pensaba de que iba a partir de este mundo sin realmente saber lo que le había pasado a su hijo. Y ahí estaban nuevamente. Y dice, y Jacob le dijo, con mis propios ojos te he visto y sé que estás vivo, ya puedo morir en paz. Eso fue lo que le dijo su padre. Y aquí es donde comienza la reconciliación de Jacob y José. Te digo algo, si Dios te ha traído a este lugar es porque Dios sabe si tiene que reconciliarte con alguna persona. Es el lugar del reencuentro. Es ese lugar donde tú estás recibiendo esta palabra y quizás cuando tú llegues a tu casa tienes que darle ese abrazo a ese familiar que tanto lo necesita. Quizás pedirle perdón a tu padre, quizás pedirle perdón a tu mamá, o quizás las madres y padres pedirle perdón a sus hijos. Quizás entre esposos pedirse perdón. O entre hermanos pedirse perdón. Este es el momento y hoy es el día donde Dios te ha traído a este lugar que hoy representa para ti la tierra de Gosén. Porque en Gosén hay dos cosas. En Gosén hay alimento y también reconciliación. Y una de las cosas que tienes que tener en cuenta, amada iglesia, es que tú tienes que ser firme en tu identidad en Cristo. Tú tienes que ser firme y fiel a tu identidad en Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios, quien hace la diferencia o hizo la diferencia entre los egipcios e Israel. Si Israel no se mantenía diferente a Egipto, Dios no podía hacer la diferencia. ¿Por qué te digo esto? Vean lo que pasó. Cuando los hermanos y la familia de José llega a Egipto, el faraón se entera.
y dice, ha venido la familia de José. Y cuando Faraón manda a llamar, aparte de los hermanos de José, cuando se entrevistan con el Faraón le hizo una pregunta. Les dijo, bienvenido, pero ¿a qué se dedican ustedes? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su ocupación? Y ellos dijeron algo, somos pastores de ovejas. Y en ese momento, para los egipcios, ser pastor de oveja era una abominación. Ellos se convirtieron en una abominación para los egipcios. Pero aquí pasó dos cosas. Ellos se convirtieron ¿en qué? En abominación para Egipto. Te voy a decir algo, amada iglesia. Puede que tú el día de hoy te hayas convertido, y aunque suene fuerte la palabra, en una abominación, en alguien que la gente quiere rechazar lo que están a tu alrededor, porque sencillamente tú has dicho, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y mis fundamentos y mi fe no se van a negociar. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? ¿Sabe lo que hicieron los hijos de Jacob? Ellos no vendieron su identidad por un plato de comida. Ellos no vendieron su identidad de servirle al Dios único y poderoso. Ellos no vendieron su identidad solamente porque era la tierra que le iba a dar de comer. Quiero decirte algo, tú no puedes vender tu identidad por un trabajo. Hay personas que dicen, mira, el trabajo es para ti, pero eso sí, yo no quiero evangélico aquí, yo no quiero cristiano aquí, yo no quiero cristiana aquí. Y hay personas que a veces dicen, ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago? Me están dando el trabajo, pero dicen que no quieren ningún cristiano ni ninguna cristiana. Y ahí es donde uno se tiene que parar firme, porque por más necesidad que tú tengas, y es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a vender tu identidad de hija, de hijo, por un plato de comida? ¿O crees que Dios no te puede sustentar en otro lugar? Y es más, cuando ellos le dijeron al faraón, nosotros somos pastores y le creemos al Dios verdadero, el faraón dijo, ok. Ellos no vendieron su identidad, ellos no rechazaron su identidad, se mantuvieron firmes. ¿Sabe lo que hizo el faraón? El faraón dijo, ok, muy bien, pero ¿saben algo? El faraón fue inteligente, porque dijo, si yo he tenido a José, su hermano al que ustedes vendieron, pero he visto la mano de Dios a través de José, que cuando José llegó a este lugar, cuando estaba en la casa de Potifar, todo se multiplicaba, todo estaba ordenado. Y a raíz de un episodio que pasó en la casa de Potifar, José llega a la cárcel, pero era un proceso de Dios con José. Y cuando llega a la cárcel, dice que el carcelero tenía todo desordenado. ¿Y sabe lo que hizo? Puso como gobernador, puso como administrador en ese momento, como el encargado de la cárcel, a José. ¿Y sabe cómo se convirtió la cárcel? En orden. Todo comenzó a producir, todo se multiplicaba. ¿Sabes por qué? Porque donde estaba José, por mantenerse firme, por su fe, Dios siempre lo respaldaba. Llegó el momento donde José sale de la cárcel y llega nuevamente al palacio y está ahí cerca del faraón nuevamente. Y cuando comienza a estar con faraón, el faraón comienza a ver cómo su nación comienza a prosperar. ¿Sabe por qué Egipto pudo retener tanta comida? Porque Dios se lo mostró a José y José habló con el faraón y el faraón dijo, yo he visto cómo Dios ha estado contigo, por lo tanto, si tú lo dices, vamos a hacer lo que tú estás diciendo. ¿Sabes algo, amada iglesia? No vendas tu identidad, porque hoy aquellas personas que quieren que tú trabajes para ellos o quieren hacer negocios contigo, el día de mañana te van a decir, ¿sabes qué? Yo estaba algo celoso o receloso, algo ahí, ¿verdad? No estaba muy convencido de darte este lugar, este puesto, este trabajo, porque sé que eres cristiano, porque sé que eres cristiana. Y aunque yo no creo mucho, estaba algo ahí receloso. Pero ¿sabes qué? He visto que desde que estás en este lugar, lo que no se hacía antes comenzó a multiplicarse desde que tú estás trabajando en este lugar. Lo que no se vendió en meses, lo que no se vendió en años, desde que tú estás en este lugar, ahora he visto la multiplicación. ¿Y sabes qué? Son las mismas personas que te van a decir el día de mañana, no allá en tu iglesia no hay más personas como tú, de fe, honrados, temerosos de Dios, que hagan el trabajo de excelencia, que quieran trabajar en este lugar.
Es tu testimonio, es lo que Dios va a hacer contigo, lo que le va a abrir puertas a tu familia y a las personas que están a tu alrededor. Por la mano de Dios estar con José, eso le hizo que toda su familia pudiera ser bendecida. ¿Sabes algo? No te muevas por emoción, amada iglesia. Toma en cuenta cada vez que vas a tomar una decisión, que sea la decisión correcta, aunque en el momento no lo entiendas. Pero te voy a decir algo. Estamos creyendo y estamos bendiciendo esta ciudad. ¿Cuánto bendicen esta ciudad donde hoy estamos viviendo? Mire, todos los días tenemos que bendecirla. Señor, yo bendigo Ciudad Guayana, yo bendigo mi trabajo, yo bendigo las calles por donde paso, yo bendigo el colegio donde estudian mis hijos, yo bendigo el deporte que ellos hacen, yo bendigo este lugar, yo bendigo esta iglesia, yo los bendigo a cada uno de ustedes. Todos los días tenemos que bendecir el lugar donde estamos, porque Dios así lo ha permitido. No tomes decisiones, aunque en el momento no lo entiendas. Amada iglesia, no te muevas por emoción, muévete con propósito. Que sea Dios direccionando, que cada vez que tú quieras tomar una decisión, búscalo a Él primero. Si Dios te ha mantenido en esta casa, si Dios hoy te ha traído a esta casa, es porque hoy vas a llevar un pan espiritual que vas a compartir con los miembros de tu familia. Hay gente allá en tu casa que necesita este pan. Hay gente allá en tu trabajo que necesita este pan. El día de mañana, cuando vayas a tu trabajo, entre mañana y el martes, ahí este pan tiene que durar. El miércoles, en nuestro miércoles de recarga a las 6 de la tarde, venimos con más pan espiritual. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre quiere alimentar nuestro espíritu. Él quiere alimentar a su pueblo. Dios nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Él sabe por todos los procesos que tú has pasado. Nunca te ha soltado de la mano y nunca te soltará, amada iglesia. Ponte sobre tus pies, por favor. Dios nunca te ha soltado y nunca te soltará. Y si Dios te tiene en este lugar, es para bendecirte. Gosén hoy representa esta casa para ti, pero tu casa también se va a convertir en una tierra de Gosén, donde todo el que va a entrar en ese lugar va a encontrar comida, va a encontrar paz, va a encontrar amor, va a encontrar acuerdo, va a encontrar a Dios en ese lugar. ¿Cuánto lo creen? Amada iglesia, hoy es un día especial para pedirle perdón a Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos por unos segundos. Y ahí donde estás conectado con nosotros también. Y te pido, amada iglesia, que le pidas perdón a Dios si has tomado decisiones basadas en tus emociones y decisiones que hoy estás lamentando. Pero ¿sabes algo? Hoy es el día correcto. Hoy es el lugar correcto para decirle: Señor, perdóname. No me muevo más por emoción. Me muevo bajo tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén y amén.